Muchas gracias a todas y todos por haber venido. Gracias a Puerto Ideas, a Chantal y todo el equipo por la organización. Es realmente un gusto estar acá con ustedes. Vamos a hablar hoy un poco de los sueños, ¿no? Y vamos a hablar de los sueños desde dos puntos de vista, porque la palabra sueño en castellano tiene dos significados, ¿no? El sueño como el dormir, tener sueño, que es una cosa que supongo todos y todas acá tienen todas las noches, ojalá. Y el sueño como experiencia onírica, como una experiencia del mundo interior, y que posiblemente todos y todas sí tenemos este sueño onírico, pero muchos de nosotros no nos acordamos de esto. ¿Cuánta gente acá se acuerda regularmente de sus sueños? Para que tengan idea. Hay bastante, qué bueno. Esa es una imagen que me gusta mucho de Grete Stern, una artista argentino-alemana que hace composiciones muy interesantes entre cosas que son bastante comunes, ¿no? Un paisaje alpino en su caso, y también cosas que son bastante bizarras, que aparecen mucho en los sueños. Esta mezcla del prosaico y del bizarro, del fantástico. Nosotros, cuando tenemos una noche normal de sueño, pasamos por 4 o 5 ciclos de sueño completo, porque son distintas fases de sueño. Empezamos con un estadio 1 en que hay cierta actividad onírica, pero muy corta. Luego la 2, que es como empezar a dormir profundo. 3 y 4, hoy día de hecho hablamos en 3 y 4 han sido sumadas, y es la parte en que no hay sueños, no hay experiencia onírica, pero estamos muy relajados, al cual llamamos sueño de olas lentas, porque el cerebro tiene olas lentas. En este momento está muy sincronizado. Y luego entramos a lo que es el primer episodio de sueño REM, sueño de movimiento rápido de los ojos, Rapid Eye Movement, y es un momento en que si uno despierta a la persona, en este momento la persona casi siempre, 95% de las veces va a decir, tengo un sueño vívido, tengo imágenes, ¿no? Y después, típicamente la persona se despierta un poquito y vuelve otra vez, pasa otro ciclo, ahí tiene otro REM, aquí un micro despertar, se mueve en la cama, a veces no se da cuenta que se despertó, pero se despertó, y otra vez, ¿no? Baja otra vez a sueño profundo, después sueño REM otra vez y otra vez y otra vez, 4, 5, 6 veces, depende. Y fíjense que en la parte azul, o sea, los sueños REM se va poniendo cada vez más largo, entonces los sueños de principio de la noche acá son más cortos y son más sencillos, y los que están aquí al final suelen ser más complejos y a veces más metafóricos, más simbólicos. Bueno, si queremos hablar del sueño como experiencia onírica, todo el mundo acá tiene su propia experiencia, pero es interesante volver al principio del registro histórico, ¿no? Cuando empezó la escrita humana hace 4.500 años, y ver cómo soñaba la gente entonces. Se parecen los sueños de entonces a los que tenemos nosotros hoy día. Entonces, así que se inventó la escrita, se empezaron a registrar sueños. Hay varios registros de sueños durante toda la antigüedad. Un famoso es la pesadilla persecutoria de Dumuzid. Dumuzid fue un rey, posiblemente una figura histórica, un pastor, pero estaba casado con una diosa, entonces no sabemos cuán histórico era. Y él tiene un sueño en que su hermana viene. Él le cuenta a la hermana un sueño persecutorio y ella le dice, vienen por ti, vienen a matarte, tienes que huir. Son hombres de otras ciudades. En este momento hombres de otras ciudades eran, digamos, muy extranjeros, muy lejos, ¿no? Y después ya no son hombres, son demonios. Es muy impresionante porque es muy actual, pues básicamente imágenes de un linchamiento, ¿no? Y esto va, y viene varias veces y se huye, pero al final lo atrapan y lo llevan al infierno y lo torturan. Terrible, una historia terrible. Pero sueños entonces que aparecen como una advertencia, algo que avisa, un peligro está ahí, ¿no? Hay otro tipo de sueño que también se encuentra mucho tanto en escrita cuneiforme de Mesopotamia como en Egipto, que son los sueños en que aparecen dioses o diosas a guiar la construcción de edificios públicos, incluso guiar la posición con respecto a los astros, con respecto a los otros edificios que ya están. Un caso muy famoso que cualquier persona que vaya a Egipto puede ver es el caso del sueño que tuvo Tutmosis IV con la esfinge. La historia es que se durmió alrededor de la esfinge en este momento, que ya era bastante antigua, que estaba cubierta de arena, y la esfinge aparece como una diosa y le dice, si me limpias de esta arena, te hago faraón.
Y entonces él mandó a hacer un muro, una muralla alrededor, y se hizo faraón. Y de hecho esta muralla se encontró después, arqueólogos han encontrado esta muralla. Y esta historia está descrita en esta estela, este eslabón de piedra, en que la historia está bien descrita, bien contada. O sea que los sueños eran algo muy importante porque podían guiar la construcción de edificios que todavía están, miles de años después. Hay varios ejemplos de eso, pero no tenemos tanto tiempo. Yo, de hecho, saqué varios de esta presentación. Y lo que va madurando a lo largo de la antigüedad, de la edad del bronce, y luego de la era axial y lo que viene después, es la idea de que los sueños son de distintos tipos, que se pueden clasificar de distintas maneras. Tanto Artemidoro cuanto Macrobio fueron pensadores y escritores que formularon estas ideas, y aunque tengan distintas visiones, están en común acuerdo que sí, los sueños tienen que ver, o sea, con el pasado, o con el presente, o con el futuro. O sea que los sueños pueden ser premonitorios. Y esta idea era una idea completamente aceptada en las sociedades del pasado, como todavía es aceptada en muchas sociedades que existen hoy día, contemporáneas, ¿no? O pueblos originarios. La idea de que los sueños son un mensaje, que te están diciendo algo, ¿no? Pero puede ser un mensaje muy directo, a lo cual llamaban un sueño teoremático, o puede ser un mensaje alegórico, simbólico, que exige interpretación. Un ejemplo muy famoso y que nos permite entender la diferencia entre estos dos tipos de sueños premonitorios son los sueños de Julio César y Calpurnia, su pareja, el año 44 a.C., la noche de 14 de marzo antes de su asesinato. Entonces, Julio César, por supuesto, estaba en guerra civil, no había tenido un súper conflicto con su suegro, una guerra civil de años, y el día siguiente tenía que ir al foro a ver los senadores, y eran sus enemigos. Entonces, cuando se despiertan, su mujer dice: mira, no vayas, porque yo tuve un sueño en que ibas y te mataban a golpes de puñal. Y él dijo: pero yo tuve un otro sueño, un sueño en que yo salía volando, pasaba por las nubes, me encontraba con Júpiter, el rey de los dioses, y Júpiter me abrazaba. Entonces parece un sueño muy, a primera vista parece un sueño positivo, pero después, ¿no? Considerando todo lo que pasó, era de verdad un sueño en que alegóricamente o metafóricamente se moría, porque era la manera como la gente se hacía divina en este entonces, era cuando se moría. Y de hecho, después que se murió Julio César, exactamente como pasó, como dijo su compañera Calpurnia, o sea que lo pagó caro por no escuchar a su mujer, hicieron un culto de Julius Divus, o sea, de Julio Divino. Entonces el sueño que tuvo él fue un sueño teoremático, mientras el sueño que tuvo ella fue un sueño alegórico que necesitaba interpretación. El de ella, el de él era simbólico, el de ella era directo. Bueno, como dije antes, la idea de que los sueños son mensajes importantes y premonitorios, posiblemente premonitorios, es una idea muy difundida entre pueblos originarios de todo el mundo, de hecho, y muy claramente en América. Un sueño muy famoso que quedó en la historia, bien documentado, es el sueño que tuvo el jefe Lakota Toro Sentado. De hecho, era un chamán, pertenecía a una sociedad secreta de soñadores, y estaban en este momento reunidos los Lakota, los Arapaho, los Cheyenne, 2,000 personas reunidas en un lugar que hoy día conocemos como Little Big Horn, y estaban en campos sagrados de caza. Se sentían muy seguros ahí porque eran muy lejos de todos los fortes del ejército de Estados Unidos, y sin embargo estaban bajo amenaza de George Custer con sus soldados que les querían atacar a la mañana. De hecho, era como hacían siempre, atacaban bien temprano para matar a todos los que podían de manera bien cobarde. Y cuando Toro Sentado tiene este sueño en que se caen soldados con ropa azul del cielo, y caen en el pasto verde, y escucha una voz tonitruante que dice: estos no tienen orejas, o sea, es que no pueden escuchar, no están escuchando lo que les estamos diciendo, que no vengan acá. Entonces él se da cuenta que van a ser atacados, aunque no lo esperaban, convence a los otros jefes indígenas que hay que sacar a los guerreros de ahí y hacer una trampa. Y exactamente lo que pasó es que Custer atacó bien temprano, pensó que no había guerreros ahí, porque tenía sus scouts, que también eran indígenas, de hecho eran Crow, y
Y entonces dije, bueno, perfecto, hay apenas mujeres y niños y gente más grande, vamos, atacamos. Y lo que pasó fue la peor derrota del ejército de Estados Unidos hasta este momento, ¿no? Se murió Custer, varios de sus familiares y buena parte del regimiento que tenía. Esta es la representación indígena de esta victoria indígena fuerte, ¿no? La cantidad de gente muerta aquí es inmensa. Y aquí están todos sentados, aquí está Crazy Horse, Caballo Loco, y varios otros jefes. Bueno, este es un ejemplo famoso, pero hay muchos ejemplos. Tengo un libro en que cuento varios de estos ejemplos. Un ejemplo que me gustó traer acá en este momento, porque es muy poco conocido, es un sueño premonitorio que tuvo Martín Painemal, un jefe mapuche, un líder mapuche de la Federación Araucana, un poco antes del golpe de 73. Y él dice, me soñé, vi esa vez millones de pájaros que estaban en guerra, se hacían pedazos entre sí los pájaros, era incontenible, millares y millares de pájaros se destrozaban como en una guerra, se hacían pedazos los pájaros y era para derrocar a Allende. Lo soñé antes que sucediera, quedé pensando y resultó que era eso, era un aviso. Y Painemal escuchó este aviso y huyó y no fue atrapado, no fue muerto durante el golpe militar. Bueno, y también hablo de eso porque entre los mapuches hay muy fuerte tradición de interpretación de sueños. Los peumas, como se dice, y los peumafes, típicamente mujeres, son personas especializadas en interpretar sueños. Entonces, la pregunta que les quiero hacer, bueno, antes de hacer la pregunta, vamos ahora a salir un poco de este ambiente, digamos, de las culturas ancestrales, que todavía existen o no, y vamos a hablar un poco del mundo de matriz europea, digamos, y capitalista, como si el sueño también tendrá lugar en este mundo. Y la respuesta es que sí, tiene lugar. Un ejemplo muy fuerte es el ejemplo del sueño que tuvo Elias Howe cuando estaba tratando de inventar una máquina de costura, porque había ya tecnología para hacer tejidos, pero los tejidos tenían que ser preparados para hacer ropas y eso era hecho a mano. Entonces había mucha producción de tejido, pero no había mucha producción de ropa. Y entonces varias personas estaban buscando una manera de hacer la costura muy rápida. Y entonces él estaba en esta búsqueda y tuvo un sueño en que estaba en un grupo de salvajes que portaban lanzas y un rey que les decía, si no inventas esto hasta el fin del día, te vamos a matar. Y pasa el día y no lo puede inventar y cuando ya están por matarlo, él se da cuenta que estas lanzas tienen agujeros en sus extremos. Y entonces se despierta y tiene la idea de pasar el hilo no por la parte de atrás de la aguja, pero por la punta de la aguja, que es exactamente lo que todavía hacemos. Y inventó la primera máquina de coser, la máquina de pespunte de Howe, la patentó, ganó un montón de dinero. O sea, eso cambió la economía planetaria, ¿no? Y viene de un sueño. Un otro ejemplo muy fuerte es el ejemplo de las artes. Hay muchísimos artistas, pintores, escritores, poetas, de todo tipo, ¿no? Cineastas, que traen su inspiración de los sueños. A veces se lo dicen, a veces no se lo dicen. En el caso de Salvador Dalí era muy explícito, él tenía un método que era quedarse parado cuando tenía un poco de sueño con una cuchara muy pesada en la mano y esperando que llegara la atonía, el relajamiento muscular, la falta de tonos muscular. Entonces cuando empezaba a dormir se caía la cuchara al suelo, se despertaba y pintaba lo que estaba viendo. Y ese es un ejemplo de uno de estas pinturas y tiene un título que parece como un material y métodos de un artículo científico. Sueño provocado por el vuelo de una abeja. Aquí está la abeja, no sé si la ven aquí, muy chiquitita la abeja, alrededor de una granada, la granada está acá, un segundo antes de despertar. Hay varias pinturas de Dalí que fueron hechas con este método, un método en que buscaba imágenes del sueño directamente, ¿no? Y también en la ciencia hay varios ejemplos de mucha consecuencia. Uno que es muy famoso, mucha gente lo conoce, es el ejemplo de Auguste Kekulé, que estaba buscando la estructura del benceno. Él sabía cuántos carbonos tenía, cuántos hidrógenos tenía y ninguna estructura lineal le funcionaba. Entonces fue a dormir y soñó con un símbolo alquímico famoso, el Uroboros, la serpiente que come la propia la cola, y cuando se despierta dice, el benceno es un anillo, es circular. Entonces tuvo este insight onírico muy famoso, pero hay ejemplos incluso de mucho más expresión. La tabla periódica que posiblemente todas y todos acá hemos estudiado en algún momento fue
una visión onírica, porque Mendeleev sabía que debería haber cierta orden entre los elementos, pero no sabía cuál. Había cartelitos con los nombres de los elementos y en un sueño como que lo vio todo junto, una imagen, una gestalt, así, una cosa que viene toda junta y saltó así. Y bueno, esto sí cambió el mundo, ¿no? O sea, la tabla periódica, ¿no? ¿Cómo sería el mundo si no supiéramos esto? Un otro ejemplo famoso, pero no voy a entrar en detalles, es el ejemplo de la descubierta del rol de la acetilcolina en el control de la función cardíaca. Él estaba buscando eso, Otto Loewi, y tuvo un sueño en que vía el experimento que habría que hacer para demostrar que había algo químico ahí, que no era solamente eléctrico, que había algo químico. Se despertó y dijo, bueno, mañana voy al laboratorio a hacerlo. Y a la mañana se había olvidado. Entonces se enojó mucho consigo mismo y dijo, a la próxima vez que tenga este sueño, voy a la mitad de la noche y lo hago al tiro. Y exactamente pasó eso, tuvo otra vez el sueño, se fue a la noche, hizo el experimento que básicamente era estimular el corazón de una rana, estimular el nervio vago, bajar la frecuencia cardíaca con el estímulo eléctrico, sacar estos jugos, los líquidos que estaban liberados ahí con una bomba de vácuo y ponerlo en el otro corazón. Y lo que verificó era que podía generar también una reducción de actividad cardíaca en el segundo corazón apenas con los líquidos. O sea, con eso demostró que era alguna cosa que salía químicamente, ¿no? de esta estimulación a la cual llamó Vagostoff, la cosa del vago, y después sabemos que es la acetilcolina. Ganó el premio Nobel por eso y se lo dijo, cuando ganó el Nobel dijo eso vino de un sueño. Entonces, la pregunta que quiero hacer es, ¿qué quiere decir todo eso? O sea, ¿podemos hacer algún sentido científico? ¿Podemos entender de alguna manera mecanismos que pueden explicar, o por lo menos empezar a explicar, tanta capacidad de predecir el futuro, de inventar soluciones nuevas, de adaptarse, ¿no? Evidentemente es algo muy poderoso porque está en todas las culturas, en todos los tiempos. Entonces, lo que quiero hacer en lo que queda de esta charla es darles un poco de contexto, sobre todo de la biología, que es mi playa, de cómo podemos hacer sentido, porque no es posible que tanta gente por tanto tiempo estuvieran engañados. O sea, hay verdad, hay mucha verdad en eso, pero ¿cómo puede ser generado a nivel del cerebro? Bueno, para empezar esta historia tenemos que caminar, ¿no? del pasado hacia el futuro. Entonces tenemos que dar un paso atrás y pensar cómo empezó la vida en la Tierra. Hace 3.700 millones de años, ¿no? Empezaron las primeras formas de vida y ya en este principio había el ciclo día y noche. Entonces el ciclo día y noche fue un determinante para toda la evolución de todas las formas de vida de este planeta. Puedes decir, bueno, pero quizás no en el caso de las formas de vida que están muy profundas, pero en este caso están bajo efecto indirecto, porque hay cosas que están pasando arriba que van a producir efectos abajo. Entonces, la verdad es que no hay forma de vida que no tenga directa o indirectamente el control del ciclo día y noche, del hecho de que la Tierra está girando en torno de su propio eje, ¿no? Hay dos cosas raras acá para representar este momento. ¿Se dan cuenta? Cosas que no deberían estar. Las luces, que por supuesto no había ciudades con luces eléctricas, y la posición de los continentes, que no estaban de esta manera, ¿no es cierto? Bueno, pasa un montón de tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Si viniera ahora un marciano a preguntar cuál es la forma de vida típica de este planeta, tenía que ser un ser unicelular, ¿no? Y casi todo el tiempo fueran seres unicelulares. Pero hace 500 millones de años más o menos, 580 millones de años, empezaron los seres multicelulares. Y son tan bien adaptados que todavía están muy parecidos a lo que eran hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, los ancestros de las medusas. Si miras en detalle la conducta de un animal así, te vas a dar cuenta de que son animales que duermen. Y todos los animales que conocemos, o casi todos que hemos estudiado, tienen lo que llamamos el sueño tranquilo o el sueño portugués quieto, que es en nosotros humanos lo que llamamos el sueño de olas lentas. Es cuando estamos muy relajados, haciendo un montón de síntesis proteica, un montón de síntesis hormonal, pero no hay actividad mental, ¿no? Hay poca. No diría que no hay nada, pero hay poca. Y este sueño es el sueño ancestral, es el sueño que compartimos con toda la forma de vida, animales por lo menos. En plantas también existen fenómenos parecidos, pero no voy a entrar en eso porque sé menos. Ahí pasa un montón de tiempo, 180 millones de años, y ya vamos a lo que son los ancestros de los insectos. Y
Posiblemente o probablemente, si lo que observamos en insectos actuales ya existía en ese entonces, es posible que los ancestros de los insectos ya tenían algo a lo cual podemos llamar el sueño activo. El sueño activo es un sueño en que, aunque el cuerpo esté dormido, el sistema nervioso está bastante activo, ¿no? Y es lo que nosotros humanos llamamos sueño REM, sueño de movimiento rápido de los ojos, ¿no? La corteza cerebral está muy activa cuando estamos en sueño REM, pero el cuerpo está bien relajado. Y esto se puede observar, y es una descubierta bien reciente de 4 años atrás, en moscas, por ejemplo, en Drosophila, ¿no? También en cefalópodes, en pulpos, se ha observado eso. Eso sí es una investigación de nuestro laboratorio. Fuimos los primeros a describir el sueño activo en los pulpos. También están en otros cefalópodes y de hecho no están en todos los moluscos, o sea que es una cosa específica de cefalópodes, no están en Aplysia, por ejemplo. Entonces, posiblemente el sueño activo no tiene un único origen. Posiblemente es una convergencia y hay distintos orígenes, ha evolucionado más de una vez, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con los otros mamíferos? Entonces, para contar la historia de los mamíferos tenemos que considerar que los mamíferos, el linaje mamífero, empezó a evolucionar cuando este planeta estaba completamente dominado por dinosaurios. Había dinosaurios grandes, pequeños, medianos, ¿no? En la tierra, en el mar, volando, de todo tipo. O sea, no había mucho espacio para los animalitos que eran nuestras tatarabuelas, digamos así, ¿no? Que tenían más o menos esta morfología. Entonces, por muchísimo tiempo, nuestros ancestros se parecían a ratones, posiblemente ocupaban un nicho muy estrecho, ocupaban incluso posiblemente periodos crepusculares, cerca del suelo, bajo las hojas, básicamente ocupando el poquísimo espacio que había que ya no estaba tomado por dinosaurios. Y en ese contexto, que es un contexto muy difícil, de muchísima competencia, con pocos recursos, nuestros ancestros probablemente evolucionaron lo que tenemos todos los mamíferos, que es no apenas tener el sueño REM, pero tener un sueño REM muy largo. El sueño REM o activo que vas a encontrar en un pulpo o en una drosófila o incluso en un reptil o en una ave, son sueños de corta duración, episodios de 40 segundos, episodios de 1 minuto. Mientras nosotros tenemos episodios de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, el ornitorrinco tiene más de 1 hora. Entonces, la conjetura que hacemos acá, y es una cosa que yo lo presenté como más en mucho detalle en este libro, El oráculo de la noche, es la idea de que el sueño surge como un oráculo probabilístico, con base en lo que pasó ayer, cómo debe ser mañana. O sea, una simulación contrafactual de las cosas que pueden pasar, del horizonte de posibilidades. Entonces, el sueño, la capacidad premonitoria del sueño no sería de ninguna manera determinística, porque el futuro todavía no ha pasado, por lo menos con la física que tenemos hoy día, ¿no? Pero el futuro puede ser inferido. Entonces, posiblemente nuestros ancestros en este ambiente muy difícil tuvieron mucha ventaja de evolucionar esta capacidad de, usando memorias del pasado, simular un futuro posible. Probablemente estos sueños eran pesadillas. Esa es una teoría que está bastante fuerte en neurociencias, que los primeros sueños eran pesadillas y los sueños positivos vinieron recientemente cuando las cosas empezaron a mejorar, ¿no? Que era muy difícil sobrevivir en este contexto. Y eran sueños que probablemente tenían que ver apenas con lo que podemos llamar los imperativos darwinianos: comer algo, no ser comido y aparearse, ¿no? Dejar descendientes fértiles. Entonces, este sería, digamos, sería el guión básico del sueño ancestral, ¿no? Comer algo, no ser comido y aparearse. Y entonces pasó algo fantástico. De hecho, si tuviéramos una religión planetaria común, deberíamos tener no era un asteroide, sino un meteorito que cayó en Chicxulub, en el Yucatán, lo que es hoy Yucatán. Deberíamos tener a este meteorito así como muy bien celebrado, porque nos dio la chance de radiar, de especiar, ¿no? Entonces, todos los animales que tenían más de 30 kilos fueron extinguidos con este impacto y las consecuencias de este impacto.
Y es interesante incluso porque otra vez nuestra historia tiene mucho que ver con la rotación de la Tierra, porque si este meteorito hubiera caído 5 minutos antes o 5 minutos después, iba a caer en el Atlántico, en el Pacífico, iba a hervir un montón de peces, pero no iba a extinguir todos los dinosaurios. Pero cayó exactamente ahí, un lugar muy angosto, y es todo calcáreo ahí, y bueno, eso que resultó en una nube de partículas y un invierno riguroso por mucho tiempo, y eso sí generó la extinción. Y entonces fue esta extinción que nos dio la chance de desarrollar, que dio a los mamíferos la chance de radiarse, de ocupar todos los nichos que estaban ocupados por dinosaurios. Hoy hay mamíferos, ¿no?, en el polo sur, en el polo norte, en el desierto, en la floresta húmeda, en el mar, en el aire, toda parte. Entonces fueron nichos desocupados que fueron después ocupados. Entonces tenemos ahí más o menos 220 millones de años de evolución en que nuestros ancestros han desarrollado este sueño REM muy prolongado y también una capacidad muy notable de jugar, ¿no? Puedes ver algún tipo de juego en otros taxons, en otros taxa, pero en mamíferos es muy evidente, sobre todo en los jóvenes. Los jóvenes son especializados en jugar y el juego es evidentemente una simulación. El juego es mezclar lo que está con lo que uno está imaginando, ¿no? O sea, los pequeños tigres no aprenden a cazar el búfalo rojo cazando un búfalo rojo porque los aplasta. Aprenden a cazar el búfalo rojo cazando a sus hermanitos, ¿no? Y este jugar tiene que ver con una palabra técnica que es la neotenia, ¿no? El hecho de que nacemos mamíferos con el cerebro inmenso, pero con poca capacidad de hacer cosas en el mundo. Necesitamos mucho cuidado parental. Este cuidado parental, que en el caso de un tigre puede llegar a ser 1 año y medio, y en el caso de un humano, no sé cuánto, 45 años. Tom Jobim, el gran músico brasileño Tom Jobim, decía: mis hijos apenas los voy a crear hasta los 45. Pero ¿qué ventaja te da eso? Te da la ventaja de que tienes mucho tiempo para aprender cosas con poco riesgo. Entonces, la simulación te permite aprender con poco riesgo. Y el sueño, en este sentido, el sueño dormido es la máxima simulación, es el lugar más seguro del mundo. Puedes volar ahí y no te vas a caer, ¿no? Bueno, entonces, como dije antes, los reptiles pueden tener sueño REM. No siempre tienen sueño REM, depende de la temperatura en que estén. Pero las aves y los mamíferos sí tienen siempre sueño REM. Los mamíferos acuáticos, hay duda, hay cuestiones con respecto a eso, porque tienen que respirar. Entonces, es todo un asunto, tienen sueño con una parte del cerebro y la otra no. Dejémoslo ahí. Hablemos un poco ahora de nuestro linaje, ¿no? El linaje humano tiene más o menos 320.000 años por el registro fósil que se encontró en Marruecos se dice en español. Y bueno, por supuesto había otras especies de humanos, ¿no? Varios tipos de humanos que ya no están, pero que están presentes en nuestro ADN. Tenemos huellas de estos otros humanos en nuestro ADN. Pero casi seguro, porque ya tenían morfología contemporánea, casi seguro podían hablar, casi seguro tenían lenguaje y muy probablemente podían compartir sus sueños. Entonces, el compartir sueños es algo que de veras debe ser muy antiguo. Y en una época en que no había celular, en que no había internet y nada, era de este mundo interior de imágenes que se alimentaban las narrativas de las personas. O sea, la gente se juntaba, ¿no? Esa es la primera red social del planeta, a básicamente compartir imágenes de lo que has vivido en el mundo exterior, pero también en el mundo interior, que por supuesto no era visto como el mundo interior cerebral, era visto como el mundo espiritual, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente cómo fue esto, pero fue en este tiempo, en el Paleolítico, que nuestros ancestros empezaron a conquistar esta capacidad que tenemos nosotros de viajar en el mundo interior hacia el futuro, hacia el pasado. Nosotros podemos hacerlo acá fácilmente. Les pido que cierren los ojos, por favor. Y por favor, cierren los ojos y que imaginen cuando la primera memoria buena, positiva que tienen cuando eran niños, cuando salieron de vacaciones con su familia o cuando estaban en un fin de semana muy lindo, que puedan rescatar esta memoria. ¿Ok? Aún con los ojos cerrados, ahora les voy a pedir que hagan el camino hacia el futuro, que imaginen qué van a hacer en las próximas vacaciones que tengan con tus familiares, con tu pareja, con tus hijos,
¿Con quién lo quieren pasar este momento especial? Bueno, gracias. Quería que levantara la mano los que han podido imaginar las dos cosas. Bueno, excelente. O sea, somos profesionales en eso. Somos muy buenos en viajar en nuestra propia mente, ¿no? Eso parece trivial, pero no lo es. Es nada trivial. No sería trivial para un ingeniero hacer una máquina que lo haga y no es trivial para otros animales. Nuestro perro tiene cierta expectativa de futuro, pero no sabe que es martes, lunes, que es el mes que viene, ¿no? Y tampoco puede volver a este momento del pasado tan fácilmente. Entonces, somos estos animales que se especializaron en tener, digamos, esta expansión de dimensiones mentales, ¿no? Y entonces inventamos una cosa muy difícil, que es imaginar o soñar mientras estamos despiertos. Posiblemente la capacidad de imaginar vino derivada de la capacidad de soñar. Nosotros podemos seguramente manejar un auto o una bicicleta mientras estamos imaginando este hecho del pasado o este plan de futuro. Podemos hacer las cosas en paralelo. Esto no es nada trivial. Desde el punto de vista de ingeniería sería muy difícil hacerlo. Y lo podemos hacer sin ningún esfuerzo. Entonces, esto fue muy importante para sacarnos de donde estábamos, en las cavernas, y traernos acá, ¿no? ¿Por qué? Porque el sueño y el sueño despierto, la imaginación, son exactamente el espacio de construcción de futuro. ¿De dónde vienen las ideas nuevas? Vienen de las ideas viejas que están recombinadas. Y esto se hace cuando estamos imaginando o soñando. O sea, todo lo que se generó en los últimos 320.000 años fueron cosas que la gente imaginó antes de que existieran. Tienes que verlo antes en tu mente para que después lo puedas hacer, ¿no? Y nos hicimos muy buenos en eso. Cuando estamos haciendo eso, cuando estamos dormidos soñando, cuando estamos imaginando, nuestro cerebro tiene varias áreas cerebrales que están activadas, tanto en la corteza cerebral, que está más afuera, cuanto subcortical, en partes más antiguas del cerebro. El conjunto de estas redes se llama la red neural por defecto, que es la red neural que está activada cuando no estás haciendo nada. Porque de verdad nunca estás haciendo nada. Cuando estás haciendo nada, estás imaginando, estás divagando, ¿no? De hecho, fue descubierto así, porque la gente se metía en un escáner a hacer, ¿no?, estímulo visual, estímulo auditivo, mover la mano, qué sé yo. Entonces, en cierto momento decía, bueno, ahora no haces nada. Y sin embargo había actividad. Y los científicos dijeron, pero ¿cómo hay actividad si no están haciendo nada? Pero estaban imaginando. Pero estas regiones son las mismas regiones que involucramos para todo tipo de imaginación, para contar una historia verdadera o falsa, para elaborar un plan de acción futuro, e incluso para hacer racionamiento moral y tener empatía. Para ponerse en el lugar del otro, activas la misma red. O sea que de cierta manera, tener empatía es soñar que sos el otro. Cuando soñas que sos el otro, estás en la posibilidad de sentir su dolor, ¿no? Y bueno, nos hicimos muy buenos en eso. Nos hicimos muy buenos en saber lo que siente el otro cuando estamos en nuestro grupo, en nuestro clan, nuestro grupo, que vamos a salir a cazar un mamute. Necesitamos conocernos bien, porque si no el mamute nos mata. Pero también en imaginar la mente del mamute, de entender qué hace el mamute, por dónde pasa, ¿no?, cómo lo puedo atrapar. E incluso en proyectar esto en todo y ver, imaginar todas las mentes que están ahí de animales, de plantas y de piedras, de nubes, de todo, ¿no? Todo en ese sentido está encantado, tiene espíritu. Y nos hicimos muy buenos en hacer esto. Ahora, ahí hago una pregunta. ¿Qué les parece? ¿Cómo les parece que interpretaban nuestros ancestros los sueños, sobre todo los sueños con personas que habían muerto? Cuando tienes un sueño con una persona amada que ya ha fallecido, ¿eso te impacta? ¿Te produce efectos emocionales? ¿Quién piensa que sí? Es muy evidente, ¿no? Y esto te pasa aunque tengas mucha teoría sobre cerebro, neurona, etc. Pero imaginen en este entonces cómo era despertar a la mañana y decir, yo tuve un sueño con nuestra abuela y nuestra abuela dijo que tenemos que cerrar esta parte de la caverna porque van a entrar otros humanos terribles y tenemos que cerrar, ¿no? ¿La gente le iba a hacer caso? Seguro, ¿no? Entonces, posiblemente o probablemente fue en este contexto que empezó la idea de que los ancestros están vivos en otro lugar y la prueba es que puedo soñar con ellos. Esto es una idea que fue propuesta por Durkheim, por Nietzsche, ¿no? Y que de hecho, digamos, no hay otra hipótesis, ¿no? Porque era como una evidencia muy clara. Yo he soñado con mi abuela, seguramente está viva en otra parte.
¿Qué lugar es este? Bueno, cada cultura tiene su nombre, ¿no? En la cultura de lo candomblé brasileño africano se llama el reino de Aruanda, están los ancestros ahí. Entre los tupí y entre los yoruba, aunque sean culturas completamente distintas, están de acuerdo que hay un mundo de los que han muerto y también el mundo de los que no han nacido todavía. Son mundos distintos. Y todo esto tuvo mucha, digamos, basis empírica en los sueños. Los sueños eran la demostración clara de que esto era así. Y esto generó, por supuesto, una gran cultura de culto a los muertos. Y esto es una cosa universal en toda parte, en todo el planeta. Todo el mundo considerando que los ancestros están vivos y tratando sus huesos, sus cráneos con muchísimo cuidado y dándole incluso apariencia de que estén vivos usando joyas o moluscos, etcétera, para básicamente decir, mira, este que está muerto no está totalmente muerto, ¿no? La idea de mumificación también viene de ahí. Y es una cosa, o sea, si hay algo universal en la cultura humana es esto, totalmente universal, ¿no? Entonces, podemos considerar que la mente humana, llamemos a la mente humana un conjunto de softwares, para darle un poco de una metáfora de hoy día, ¿no? El hardware, nuestro hardware ya estaba listo hace 300.000 años, pero el software fue cambiando, cambiando, cambiando y sigue cambiando, está siempre cambiando. ¿Y cómo cambió? Cambió como narrativas de hechos, de cosas hechas por gente y por animales y por plantas, ¿no? Tanto en el mundo de la vigilia como en el mundo del sueño. Y fueron estas narrativas que han literalmente compuesto nuestro conocimiento. O sea, todo el conocimiento acumulado fue acumulado oralmente como narrativas de cosas hechas por agentes que podían ser agentes reales o espirituales, pero que en ese entonces no había mucha diferencia, ¿no? Y para muchas culturas de hoy día no hay mucha diferencia. Bueno, esto va creciendo, creciendo, creciendo durante el Paleolítico, después el Neolítico, y ahí llega la cumbre en la Edad del Bronce, que ya las tumbas son tan grandes que se pueden ver desde el espacio, ¿no? Son pirámides gigantescas, montañas gigantescas, y vas a encontrar estas pirámides en América, y vas a encontrar en Indonesia, en toda parte, ¿no? Y el soñar en este momento es ser una institución social. El soñar no era importante apenas para la vida privada, era importante para el manejo del Estado. Y esto está muy claro en Egipto, en Roma, en Grecia, en toda parte, ¿no? Era muy común. Hay varios ejemplos, no voy a aburrirles con más ejemplos. Por ejemplo, los sueños de José interpretando el sueño del faraón. La Biblia tiene varios ejemplos, ¿no? Y por supuesto, la protección que daban los sueños a los líderes espirituales. En la historia de Jesús, en la historia de Buda, en la historia de Mohammed, todos ellos tienen episodios oníricos muy importantes en que viene un ángel o viene un ser, un elefante blanco con 6 dientes de marfil para proteger a estos líderes. Entonces era totalmente normal decir, bueno, yo tuve un sueño que me dijo tal cosa, vamos todos a hacer esto. Era común, era fácil, ¿no? Todo el mundo sabía lo que hacer. Incluso en la vida de Lutero, o sea, el protestantismo tampoco se libró de eso, era parte de la cultura. Pero ya hace más o menos 500 años, cuando la ciencia y el capitalismo empiezan a desarrollarse muy fuertemente entrelazados, como que la ciencia toma el lugar del sueño y dice, bueno, no voy a predecir el futuro con este sueño que por ahí es verdad, por ahí es mentira, no te puede engañar, necesito interpretar. Mejor es no hacer un cálculo científico, puede ser una notación matemática. Y el sueño fue cada vez más en el discurso europeo relegado al nonsense. O sea, el sueño no tiene sentido, el sueño no sirve para nada, ¿no? Incluso personas como Descartes tuvo sueños muy importantes cuando joven, que de hecho le dieron la visión de la geometría analítica y todo lo que iba a hacer, pero después ya cuando estaba viejo dijo, no, los sueños son todo tontería, no sirven para nada. Y sin embargo, los científicos siguieron soñando y teniendo ideas, o sea, la tabla periódica es del siglo XIX, o sea, el hecho de no creer en los sueños no quiere decir que no están ahí, que no van a inspirarte, aunque no creas en ellos, ¿no? Y por supuesto muchas culturas nunca abandonaron el sueño. En África hay varias culturas importantes, por ejemplo entre los Fang, en que los sueños no solamente son importantes, pero se entiende que son viajes espirituales y los espíritus pueden vivir en las cosas. Puedes estar con el espíritu de tu ancestro en una cosa, tenerla ahí. Y varias culturas de este planeta siguen creyéndolo. Bueno, entonces ¿cuándo es que los europeos empiezan a cachar que no era así, que están en contra de todo el mundo, que todo el planeta va en una dirección y ellos estaban yendo en otra? Y yo diría que
un momento importante es cuando Freud un poco que abandona el proyecto neurocientífico y va al proyecto psicoanalítico. Y esto pasa entre 1899 y 1900, cuando escribe y publica la interpretación de los sueños, de hecho, basado en los sueños que tuvo con su papá cuando se murió el papá. Entonces, o sea, que de cierta manera actualiza en su propio cuerpo la experiencia ancestral, ¿no? Y este libro, rápidamente, ¿no? Es un libro muy interesante que tiene muchas ideas buenas, pero destaco 3 ideas. Los sueños contienen restos del día, los sueños reflejan cosas que han pasado en la vigilia. Los sueños están impulsionados o impulsados por los deseos y los sueños son el camino real hacia el inconsciente. Dicho de esta manera parece poesía, no parece ciencia, o por lo menos fue muy atacado por no parecer ciencia. Fue bastante, o sea, la opinión del campo biomédico sobre Freud en los últimos 70 años era que era un chanta. O, digamos, al menos no era científico, ¿no? Y lo que quiero, con lo que queda de esta presentación, demostrar es que al revés, fue demasiadamente agudo en observar cosas importantes y que son, de hecho, motivación para experimentos, o sea, testeables, ciencia, bona fide ciencia. Entonces vamos a esto. La idea es que al final vamos a dar una interpretación biológica y con palabras de hoy día sobre estas afirmativas acá. Bueno, la primera cosa que hay que fijarse es que dormir es crucial para aprender. Freud no llegó a decir esto, su compañero y después rival Jung se lo dijo claramente, dijo el sueño prepara el soñador para el día siguiente, pero tampoco Jung lo cuantificó. La primera vez que esto fue cuantificado fue en 1924, hace 100 años ahora, por Jenkins y Dallenbach. Hicieron un experimento muy famoso que ha sido replicado muchísimas veces, en que básicamente lo que hicieron fue enseñar sílabas que no existían en inglés a estudiantes de universidad de Estados Unidos, ¿no? Aprendían 10 sílabas nuevas, ¿no? Y después aquí a 2 curvas, una curva del grupo que fue a dormir, que tuvo sueño acá antes de ser testeado, y el grupo que se quedó despierto. De hecho, son los mismos sujetos, con y sin sueño, wake, vigilia y sleep, sueño. Y lo que ven es que el grupo que tuvo sueño tiene una retención mucho mejor, se acuerda mucho mejor de las sílabas estas. En este momento esto fue interpretado como siendo evidencia de que el sueño protegía las memorias de una interferencia sensorial de la vigilia. Hoy día sabemos que, o sea, que el sueño sería una protección pasiva. No estar despierto sería no tener memorias que son decadentes. Pero hoy día sabemos que no, el sueño es una función activa y lo que hace con las memorias es mucho más que protegerlas, es editarlas, guardarlas en otros lugares, comprimirlas, olvidar un montón de cosas porque tenemos que olvidarnos, ¿no es cierto? O sea, ¿ustedes se acuerdan lo que han comido para desayuno hace 18 días? Seguramente no, a menos que siempre coman lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros nos olvidamos de casi todo tiene que ser olvidado, por eso no había espacio, ¿no? En nuestra mente para acordarnos de todo. Entonces, pero este hallazgo fue la primera evidencia cuantitativa de que dormir es importante para aprender. De hecho, tiene implicaciones muy grandes para las escuelas, porque en las escuelas el sueño es perseguido como un enemigo de la maestra. Y una cosa que hemos tratado de difundir desde nuestro laboratorio es que el sueño tiene que ser abrazado por la escuela. Hemos demostrado incluso que se puede doblar la velocidad de lectura de niños de 5 o 6 años cuando pueden tener sueño después de entrenar leer. Bueno, pero los sueños no son apenas importantes, el dormir no es importante apenas para acordarse de lo que uno aprendió, también son importantes para la creatividad, para tener ideas que todavía no estaban, para tener ideas nuevas con base a las ideas viejas, ¿no? Eso se ha demostrado en varios experimentos, por ejemplo, del laboratorio de Sarah Mednick en la Universidad de Southern California, en que demuestra que estar en descanso, tiempo descansado, o en sueño no REM, sueño de olas lentas, no te ayuda con tareas de creatividad, mientras estar en sueño REM te ayuda bastante con tareas de creatividad. 10 minutos, perfecto. Perfecto para estar retrasado. Hay una otra cosa que no sabíamos hace 10 años, pero ahora sabemos, de hecho hace exactamente 10 años se descubrió, es que el sueño
limpia el cerebro de metabolitos indeseables. Nosotros vamos durante la vigilia acumulando un montón de metabolitos, en especial proteínas malformadas, beta-amiloide, que son causa de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando estamos dormidos, estas proteínas se van lavando en el líquido cefalorraquidiano en olas, de hecho, en olas que están sincronizadas con las olas cerebrales. Entonces, cuando duermes mal, estás contratando la enfermedad de Alzheimer en el futuro. Vamos a hablar más de eso después. Ahora, ¿qué pasa con las memorias exactamente? Entonces, los estudios de memorias tardaron mucho en realmente poder hacerse del nivel biológico. O sea, la psicología avanzó mucho y la neurobiología vino después. El final de los 80, Pavlidis y Winson en Rockefeller University, yo tuve la suerte de trabajar con Pavlidis y conocerle a Jonathan Winson, hicieron el primer estudio que demostró que existen restos del día, tal como dijo Freud, ¿no? Que hicieron fue estudiar neuronas que estaban en un hipocampo de una rata, en el cerebro de una rata, que estaban muy activadas durante la vigilia, y lo que verificaron es que también estaban más activadas durante el sueño, tanto el sueño REM cuanto el sueño de olas lentas. O sea que no es apenas el sueño REM que lo hace, ¿no? La conciencia que tenemos de las imágenes del sueño REM es distinta de olas lentas, pero también en olas lentas hay reactivación de memorias. Entonces, esto fue la primera demostración de restos del día eléctricos o electrofisiológicos. Hay un otro ejemplo que vale la pena mirar, que es el ejemplo del pajarito mandarín o zebra finch, que es un pájaro modelo animal muy importante en neurobiología. Esta es una representación de su canto. En el eje X tenés tiempo, en este eje Y tenés la frecuencia, y acá el brillo es la potencia de la señal. Básicamente es como que no suena muy bien para nosotros, pero para los pájaros suena lindo. Incluso las hembras de estos animales prefieren los cantos parecidos a los cantos de los papás, ¿no? Que un poco psicoanalítico también, pero que tiene una explicación bastante biológica. No, preferir un canto del papá parecido al papá es preferir un canto de un pájaro que seguramente ha dejado descendientes fértiles. Entonces, en ese sentido es una apuesta más segura, ¿no? Y lo que es interesante es qué pasa cuando pones un electrodo ahí en el cerebro de este pájaro, en un lugar que se llama núcleo RA, que tiene que ver con la producción de estas sílabas. Y cuando el animal canta, pinchas una neurona, de hecho no la pinchas, sino que está cerca de ella, ¿no? Y lo que vas a ver es que cada neurona tiene una cierta firma específica. Entonces esta dispara tres bursts acá, tres rajadas, se dice, tres. Esto, ¿no? Y si canta 100 veces, vas a tener 100 veces la misma firma. Esta neurona tiene una firma específica, otra neurona tiene otra firma, pero esta tiene esta. ¿Y qué pasa cuando el animal está dormido? ¿Parece? El animal no está cantando, está dormido. ¿Estará soñando con su canto? Dejémoslo ahí, ¿no? Pero entonces, evidentemente existe resto del día eléctrico. Las memorias reverberan, las memorias se reactivan durante el sueño. Lindo. Pero si nosotros tuviéramos que mantener todas las memorias activadas eléctricamente para mantenerlas, estaríamos completamente locos, ¿no? O sea, si tuvieras que mantener, vosotros que han acordado de esta memoria de la niñez, ¿habían pensado en esto hoy día? ¿O el día anterior? ¿La semana anterior? A veces años, ¿no? O sea, puedes volver y buscar una memoria de años. ¿Cómo? ¿Y a dónde estaba? Porque si no estaba ahí, no estaba eléctricamente activa. Y si todas las memorias que tenemos estuvieran eléctricamente activas, íbamos a estar completamente confundidos. Entonces es necesario que para que una memoria esté activada, las otras estén desactivadas, ¿no? Para que yo pueda hacer esto, tengo que no hacer esto. ¿No es cierto? Entonces tenemos que suprimir todo y dejar que apenas una cosa salte. ¿Cómo se hace eso? La primera persona que entendió eso o que propuso una solución para eso fue Donald Hebb en 1949. Y lo que él propuso es verdad. Se demostró como verdad después del año 73. Él lo que dijo era que el cerebro, después de reverberar eléctricamente, va a pasar por un cambio morfológico. Este cambio morfológico hoy día nosotros llamamos plasticidad neural. Es el cambio de las neuronas. Y básicamente es que empiezas con una conexión de dos neuronas acá,
y eso, cuando es muy fuerte la actividad eléctrica, va a generar una bifurcación, o sea que se va a fortalecer y producir dos conexiones distintas. Entonces, esto es algo que se puede ver hoy día con microscopios de buena calidad y se puede ver incluso en vivo, se puede ver en movimiento mientras se está pasando. Pero es algo que fue inferido por Hebb en el 49. Entonces, hay muchos genes que están involucrados en hacer estos cambios, que producen proteínas que están involucradas en lo que llamamos el remodelaje sináptico, ¿no? Yo estudiando esto durante mi doctorado hice un experimento, les voy a enseñar un poquito, que es comparando ratas que estuvieron muy aburridas en sus jaulas, que nunca habían salido a hacer nada, con otras ratas que estaban como en una Disneylandia de ratas, así con, ¿no?, cajas de cartón, con PVC conectadas y con juguetes y tal, y Fruit Loops y tal. ¿Y qué descubrimos? Estábamos mirando un gene que se llama CYP268, es un gene que está involucrado en formación de memoria. Y lo que vimos es que en el grupo que estaba aburrido había fuerte expresión en la corteza y también en el hipocampo, eso es mitad del cerebro de rata, durante la vigilia, cuando está rojo y amarillo, significa que hay mucha expresión de este gene. En sueño de olas lentas, slow wave sleep, ya bastante bajo, y sueño REM también bastante bajo. O sea que es algo, digamos, este gene que está involucrado en memoria está activado durante la vigilia, pero después ya no durante el sueño. Pero cuando el animal vino de algo divertido, está activado, desactivado y aquí se activa otra vez. ¿Lo pueden ver? Hay una reinducción de la expresión génica. Esa fue la primera vez que se demostró un resto del día molecular. Y después de esto, muchos otros experimentos se hicieron demostrando que pasa este cambio morfológico que te permite guardar la memoria aunque no esté activa. Bueno, ahora para empezar a terminar, quiero dar un poco un paso hacia la metáfora. Si nosotros imagináramos cómo sería el panorama, el landscape sináptico, ¿no? ¿Cómo está la sinapsis de un cerebro de un recién nacido? Estaría más o menos así, bien plano. ¿Por qué? Porque cuando uno nace no tiene muchas memorias, no sabe casi nada, pero tiene ciertas memorias. ¿Qué memorias tiene? Memorias que están escritas en el cuerpo, que son memorias filogenéticas. Moverse, ¿no?, mamar, llorar, ¿no?, hacer caca, dormir. Son expresiones del cuerpo que son memorias filogenéticas, pero no tiene contenido. Entonces, en ese sentido es un panorama sináptico completamente llano y de hecho blando, listo para cambiar, ¿no? Ahora miremos qué pasa con este cerebro después de 95 años. Está así. Cada una de estos valles es una memoria. Cada uno de los pequeños valles es una pequeña memoria, ¿no? Y lo que quedó ahí es roca dura. Ya no es blando, ya está conservado. O sea, mucha sabiduría, mucho conocimiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando este anciano o anciana va a dormir? Empieza a llover, ¿no? Esta lluvia es una metáfora del bombardeo eléctrico de las neuronas de la corteza por neuronas que son muy profundas y que generan actividad endógena y que es una actividad que no sabe dónde va. Tal cual la gota de agua no sabe dónde va, se va cayendo, 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 en cierto momento toca la roca. Y eso fue usado incluso por gente como Francis Crick, el gran Francis Crick, para decir que los sueños deben servir para borrar memorias, porque de hecho la actividad no sabe dónde va, ¿no? Pero si fuera apenas borrar memorias, entonces significaría que uno nunca podría tener un sueño repetitivo, ¿no es cierto? Pues si fuera totalmente aleatorio, ¿cómo podrías repetir un sueño? ¿Hay alguien acá que tuvo un sueño repetido en la vida? Muchas gracias. Esta pregunta fue hecha por John Searle, un filósofo, a Crick. Y ni siempre, digamos, muchas veces el biólogo le gana al filósofo. En este caso el filósofo aplastó al biólogo. Dijo, bueno, y aunque él no tuviera, digamos, esta experiencia interna, basta con escuchar a un veterano de guerra. Cualquier persona que fue a la guerra va a decir que tiene pesadillas recurrentes que son, de hecho, uno de los síntomas más importantes del trastorno de estrés postraumático. Entonces, es cierto que estas gotas de agua metafóricas no saben a dónde van, pero una vez que tocan la roca, van a seguir exactamente por donde tienen que seguir, porque van a seguir la forma de la roca, que es, en esta metáfora, las memorias adquiridas. Entonces, una persona que fue a la guerra, toda vez que se relaja y se produce actividad endógena, esta actividad va por el callejón
más profundo, que es esta memoria profunda, que de hecho tiene que ser tratada, tiene que hacer mucha psicoterapia para que no sea tan profunda, que puede ser menos profunda y que esta actividad eléctrica puede ir a otra parte. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Bien. Ahora, hasta ahora hablamos de proteínas, de neuronas, de sinapsis, etcétera, pero ¿qué tiene eso que ver con la experiencia onírica? Por mucho tiempo, en biología, la gente creyó que no había que estudiar sueños, que los sueños no eran importantes, que Freud era un chanta y que estudiar el contenido subjetivo era también cosa de chantas, porque la única cosa que se podía estudiar era el fenómeno fisiológico del sueño REM, ¿no? Y esto fue una idea muy prevalente. Cuando yo terminé el doctorado en el año 2000, todavía la mayoría de los capos del campo de sueño no estaban ni un poco dispuestos a estudiar el sueño como dream, apenas lo querían estudiar como sleep, como dream no, como sueño, como onírico no. Y entonces vino el trabajo del gran Mark Solms, un científico de Sudáfrica, que también es un neurólogo, pero también es un psicoanalista, y él hizo una pregunta muy sencilla. Si el sueño REM es igual a la experiencia onírica, entonces no debería haber ningún tipo de lesión neurológica que hiciera una separación de estas cosas. O sea, que todo el mundo que tiene sueño REM tiene que tener sueño como experiencia onírica y viceversa. Y no es verdad. O sea, hay gente que puede tener sueño REM, pero que no tiene experiencia onírica. Le despiertas en medio del sueño REM y es pantalla negra, no ve nada, no sabe nada. ¿Qué tipo de lesión tienen estas personas? Tienen lesiones de un circuito a lo cual llamamos mesocórtico límbico. Creo que tengo que hacer esto. Ah, no, acá. Un circuito mesocórtico límbico que son básicamente un grupo muy chico de neuronas, muy pequeño de neuronas, a la cual llamamos área tegmental ventral, que producen la dopamina, la neurotransmisora dopamina, y mandan dopamina a muchos lugares del cerebro. Este lugar, el área tegmental ventral, está justo al lado de la sustancia nigra, que también produce dopamina. Pero la dopamina de la sustancia nigra es para movernos, ¿no? Para hacer movimiento. Cuando pierdes 70% de estas neuronas, desarrollas la enfermedad de Parkinson. ¿Y qué hacen las neuronas dopaminérgicas del área ventral tegmental? Producen dopamina no para que nos movamos, pero para que tengamos ganas de mover. Es lo que llamamos el circuito de recompensa y castigo, el circuito de motivación, ¿no? Si destruyes la sustancia negra, el animal no puede moverse, tiene tremores, no puede moverse. Pero si destruyes el área tegmental ventral, el animal no quiere moverse, ¿no? No huye de lo que es malo y no se acerca a lo que es bueno. Se pone anhedónico, sin deseos. Entonces, cuando Freud dijo que los deseos son el motor de los sueños, no era poesía. Estaba hablando de algo muy concreto, pero que en este entonces no había vocabulario. No se conocía lo suficiente, pero él tuvo la intuición, lo cachó. Ahora, ya tenemos 100 años de demostraciones de que, 5 minutos, 100 años de demostraciones de que los sueños son, de que el dormir es importante para aprender, pero ¿hay evidencia de que soñar, de que tener la experiencia onírica es importante para aprender? Sí hay, pero es reciente, empezó en 2010, ¿no? Porque era un tema mal visto, ¿no? El laboratorio de Bob Stickle en Harvard, lo que hicieron fue poner gente para navegar un laberinto virtual, ¿no? Y cuando terminaban, mitad iba a estar en vigilia, estaban wake, y la otra mitad fue a dormir. Y después jugaron otra vez, ¿no? Y lo que verificaron es que la gente que estuvo en vigilia no aumentó mucho, no aprendió mucho de la primera experiencia, e incluso no interesaba si habían pensado en el juego o no pensado en el juego, si habían tenido task-related mentation, pensar en el juego. Entonces no interesa, si estás despierto no interesa si has pensado o no. Pero si estás dormido y sí sueñas con el juego, ahí sí tienes una ganancia increíble. O sea que soñar con una ejecución de una tarea te facilita ejecutar esta tarea. Es adaptativo. Soñar con algo es positivo para hacerlo, ¿no? Y ahí esto ya empieza a darnos una conexión a todos estos relatos de pueblos originarios de cómo es importante soñar.
Un asunto más para terminar es el asunto de la psicosis, porque la psicosis en el siglo XIX en la psiquiatría era vista como la invasión del sueño hacia la vigilia, ¿no? Incluso hasta los años 40, 50 la gente creía en eso. Después se cayó y después volvió recientemente, incluso con trabajo en que yo participé, de dopamina. Cuando hay mucha dopamina, el sueño REM empieza a presionar la vigilia. No voy a hablar de eso ahora, pero voy a hablar de una otra cosa, que es el problema que tiene el psiquiatra, la psiquiatra cuando encuentra una persona con psicosis. La persona viene y dice, tengo psicosis. Y dice, bueno, pero ¿por qué? Puede ser por esquizofrenia, puede ser por manía de bipolaridad, puede ser por una epilepsia del lobo temporal, puede ser porque tomó 150 microgramos de un buen LSD. ¿Cómo lo vas a separar, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos en el laboratorio, fue el doctorado de Natalia Mota en el laboratorio, fue demostrar que cuando pides un relato de vigilia a pacientes con esquizofrenia o bipolares o controles, no son muy distintos. Acá lo que vemos son, cada palabra es una de estos puntos rojos acá. Entonces, en vigilia, los relatos de vigilia son parecidos. Un paciente con esquizofrenia te va a decir, bueno, me desperté, me fui, salí, volví, comí, tal. Muy parecido, muy cronológico a lo que es un paciente, una persona control que no está diagnosticada con esquizofrenia. Pero cuando le pides un relato de sueño, es completamente distinto. La persona con esquizofrenia tiene un relato muy pobre, el bipolar muy rico y el control en el medio. Entonces, de hecho, demostramos a lo largo de varios estudios que estudiando relatos de sueños podemos incluso anticipar el diagnóstico de esquizofrenia en 6 meses. Porque la estructura, eso no tiene que ver con lo que dice el sueño, sino que con cómo se estructura el sueño, ¿no? Que va y viene, que entra en reentrancias, que tiene recursividades. Entonces, estas cosas son estructurales y son muy patentes cuando puedes ver el sueño. Entonces, mirando un poco a estas frases de Freud, ¿cómo lo podríamos traducir para palabras de hoy día? Cuando dijo que los sueños contienen restos del día, podemos decir que los sueños reactivan recuerdos a nivel eléctrico y molecular. Cuando dijo que los sueños están impulsados por los deseos, podemos decir que los sueños reactivan los recuerdos para simular conductas adaptativas y expectativas de recompensa y castigo mediadas por dopamina. Es lo mismo, pero estamos usando palabras de la biología de hoy día. Y la tercera, que los sueños son el camino real hacia el inconsciente. Podemos decir que los sueños otorgan acceso a la base de datos de recuerdos y sus combinaciones posibles. El inconsciente en ese sentido es la colección de todas las memorias y todas las combinaciones posibles. No es infinito, pero es bastante grande. Y esto puede fomentar la creatividad y revelar la estructura de la mente del soñador. Ahora, ¿qué pasó en los últimos 500 años? Lo que pasó es que los imperativos darwinianos ya no son dominantes. Ya no tenemos, ¿no?, lo que nuestros ancestros tenían mucho frío, tenían que cazar, pero empezó la cultura y la cultura nos llevó a esto. O sea, libros y libros y libros basados en el olor de una madeleine, ¿no? Para un león no sería comprensible, pero para nosotros el mundo es así. Entonces, en este mundo que tiene una multiplicidad de deseos, ¿cuántos deseos tienes tú? ¿Cuántas cosas quieres? No son 3 más. Comer, no ser comido y aparearse. Estas están, pero hay muchas otras. Y en este contexto que hay demasiadas posibilidades, el oráculo onírico ya no tiene exactitud. Si es un oráculo probabilístico, entonces cuando se explotan el número de parámetros, ya no puede predecir muchas cosas. Por eso el sueño muchas veces parece no tener sentido. Pero si tienes un problema grave en tu vida, una enfermedad grave, o te van a echar, o un divorcio, qué sé yo, los sueños vuelven a ser súper significativos, porque ahí ya tienes un gran problema. Cuando tienes un gran problema, los sueños son muy buenos. Cuando tienes 1000 problemas, ni tanto. Ahora, la invasión de la noche por la luz eléctrica, la radio, la televisión, la internet, ha empeorado enormemente la calidad del sueño. La gente hoy día duerme 2 horas menos de lo que dormía hace 100 años en la sociedad occidental, digamos urbana. Ahora, la experiencia onírica está en riesgo de extinguirse. La gente ya ni siquiera se acuerda de que sueña. Si se acuerda, no lo escribe. Si lo escribe, no lo comparte. Si lo comparte, la gente no lo quiere escuchar. Entonces es un desastre, porque fue exactamente el sueño que nos trajo hasta acá y ahora lo estamos abandonando, ¿no? Y esto perjudica mucho la salud a nivel fisiológico, imaginario y también social, ¿no? La falta de sueño provoca al día siguiente problemas cognitivos y emocionales. Semanas y meses después, trastornos de regulación emocional, estrés, depresión, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, y después de años
Alzheimer. Entonces, es un desastre y el capitalismo nos echa en esta dirección más y más, que es trabajar todo el tiempo, trabajar a la noche, despertar temprano, dormir poco. ¿Y eso qué genera eso? Eso genera alejamiento social. Hay experimentos que demuestran que cuando una persona está privada de sueño, literalmente la distancia interpersonal aumenta. ¿No? La distancia que uno considera confortable aumenta. Y también se cae la empatía. Entonces, sentir el dolor del otro es algo que no es posible si estás privado de sueño. Entonces, en esta sociedad que estamos crónicamente privados de sueño, estructuralmente privados de sueño, estamos estructuralmente no empáticos. Ya termino. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque estamos en un mundo de ansiedad y depresión. 1/3 de la gente del planeta tiene ansiedad o depresión. Miren Chile cómo está, cómo Brasil está, ¿no? Cada año 700.000 personas se matan. Es el doble del número de homicidios. ¿Cómo es que para nuestra tatarabuela paleolítica parecería que nos estamos matando ni siquiera entre nosotros, que la gente se mata a ella misma? Es mucho desespero. Hay un problema aquí, ¿no? Tenemos más autos y celulares que gente, ¿no? Gente viviendo en la basura, todo tipo de destrucción del planeta. Entonces, esta es la paradoja. La paradoja es que nunca hemos tenido tantos avances científicos como ahora. Nunca hemos sabido tanto. Y sin embargo, estamos pasándola muy mal. Estaríamos atrapados en un ensueño delirante. Y aquí es el último slide, te prometo. Y lo que yo quiero decir es que, como dice nuestro maestro Ailton Krenak en Brasil, un gran líder, filósofo indígena, el futuro es ancestral. Si queremos salir de esta situación, tenemos que rescatar las cosas que han funcionado por miles y miles de años, como por ejemplo dormir bien y soñar sueños que sean más allá del ombligo de uno, ¿no? Porque que el sueño tenga que ver con los deseos y miedos de uno es evidente, la psicoanálisis lo ha demostrado, pero más allá de esto, los sueños tienen que ver con el deseo de los otros. Es un libro lindo de la antropóloga Hanna Limulia sobre una etnografía de los sueños Yanomami, el pueblo Yanomami en el norte de Brasil y Venezuela, que los sueños son sueños colectivos, sueños de bienestar común. Si nosotros no desarrollamos la capacidad, rescatamos la capacidad de soñar y soñar sueños comunes, probablemente en el futuro próximo vamos a dejar espacio, todo este nicho que está ocupado, a otras especies. Quizás sea muy bueno para las otras especies, tenemos todavía una chance. Gracias. Muchas gracias por la traducción en libras que nos hiciste para que estemos todos juntos y juntas. Gracias. Hagamos 2 preguntas cortitas, así, ya que está tan entusiasmada la gente, para terminar. Cortito, 2 preguntas. Estoy a disposición. Ya. ¿Lo puede pasar? Sí. ¿Aló? Ay, perdón. Hola, mi nombre es Felipe y la pregunta que tengo va relacionada a los sueños lúcidos y al sentir emociones o sensaciones físicas dentro de los sueños. Si acaso tienen algún tipo de relación y si la frecuencia de cuando pasa esto, ya sea el sueño lúcido o sentimientos dentro del sueño, tienen como alguna importancia, o sea, son normales, son de algún problema psicológico, eso. Dale. Bueno, los sueños lúcidos, para que todos y todas entiendan, son sueños en que uno o una sabe que está soñando y puede controlar aspectos del sueño, parcialmente o totalmente. O sea que de ser una actriz o un actor de una película desconocida, pasas a ser el director o la productora o el guionista o todo, ¿no? Y de hecho es algo que es parte de muchas tradiciones, tanto en América, en pueblos que son particularmente soñadores, como por ejemplo los Xavante en Brasil, ¿no? que se llaman pueblos del sueño,
pero también en Australia, en los Aranda, o también en el yoga Milam en Tibet o el yoga Nidra en India, que son especializados en manipular el sueño, en hacer con que el sueño, digamos, soñar que una pared está ahí y pasar por la pared, ¿no? Soñar que tenés un objeto y cambiarlo, hacer otra cosa. Entonces hay muchísimas tradiciones que se involucran con esto. Es normal, todo el mundo puede haber tenido un episodio de sueño lúcido en su vida, típicamente durante la adolescencia, pero cuando entramos a la edad adulta, casi siempre perdemos esta capacidad y es algo que hay que entrenar, es algo que es aprendible, entrenable, ¿no? Y es algo sano, pero puede no ser sano. Hay una crítica del psicoanálisis de que el sueño es un lugar de libertad, de no censura, ¿no? Del punto de vista neurológico sería la deactivación de la parte prefrontal. Y si estás tratando de tener control del sueño todo el tiempo, eso te puede causar ciertos problemas, que es demasiado control, ¿no? Hay que dejar el control. Pero tener un poco de sueño lúcido seguramente no es un problema. Hay cierta evidencia, incluso de nuestro laboratorio, que cuando una persona tiene psicosis, practicar el sueño lúcido puede no ser una mejor idea, porque es una cosa que como que te refuerza la idea de que esto es real y te puede generar problemas. Por supuesto, eso tiene que ver también con el hecho de que el psicosis en nuestras sociedades es visto como enfermedad. En otras sociedades no. En otras sociedades es visto como un don. ¿Don se dice? Es visto como un poder, ¿no? Un poder que puede ser incluso mejor contenido cuando estás en un contexto social que lo valora, en lugar de decir que es una enfermedad. No sé si me hago explicar, pero ahora, esto es una cosa. Otra cosa es sueños en que puedes sentir, ¿no? En todos sueños puedes sentir, ¿no? Sentir visión, audición, en ciertos casos olfato, gustación o alteraciones vestibulares de movimiento proprioceptivo con respecto a posesión del cuerpo en el mundo. Entonces, sentir durante el sueño, incluso tener emociones, es muy común. Eso no es incomún. Ahora, lo que es incomún es estar consciente de que esto sea un sueño. Esto sí es incomún, pero es entrenable. ¿Sí? ¿Una más? ¿Ya? ¿Ya estamos? Bueno, muchas gracias. Gracias.